Hola, ¿qué tal? Paz y bien. En ese capítulo, en ese video, vamos a tratar el libro de el escritor ruso León Tolstoy. El título de este libro se llama El reino de Dios está en vosotros o El reino de Dios está en ti, como mejor se entienda. Eh, eh, León Tolstoy, vamos a hacer un poco de historia, un poco de introducción de este famosísimo y importantísimo escritor ruso. Entonces, sus libros los escribió cuando todavía estaba, Rusia era parte de la URSS. Entonces, se vivía un hermetismo, no cualquier tema se permitía. Entonces, este libro, por la profundidad que tiene, es, un libro muy fuerte que tiene, sí, ¿no? Que mueve los cimientos de lo que ya está establecido en lo que es el Estado y lo que es la Iglesia. Sí, entonces, porque el título es fuerte y el temario, el tema que tiene es sacude las entrañas, sacude todo lo que es el interior de la persona humana. Perdón, el interior de la persona humana. Este libro busca mover la conciencia del lector, de la persona, porque realmente busca a que uno sea un revolucionario de su propia existencia, que no de por eso de que todo ya está hecho, de que todo es así, como lo pinta el Estado, como lo pinta la Iglesia. Siento que Tolstoy en su tiempo se daba cuenta que Iglesia, más bien Estado, y lo que fungía como Iglesia en los diferentes entornos, eh, eran instituciones, pero critica mucho lo que es el cristianismo en su tiempo, que él considera de que ya está muy pervertido, perdón, y en base al capítulo bíblico, ¿sí? Porque él se basa en un capítulo, un versículo bíblico que es Lucas 17, del 20 al 25. Entonces, es un evangelio. Sabemos que los evangelios tienen un peso muy fuerte en lo que son las escrituras porque básicamente es Dios hablándole a su gente, es Dios comunicando a su gente el mensaje de salvación. Entonces, en este capítulo, Tolstoy hace una reflexión y se da cuenta de cómo es que por diferentes posturas y diferentes enseñanzas no se está viviendo ese reino de Dios que debería uno experimentarlo en carne propia y en su esencia. Con esas esperanzas de un cielo venidero, de un ser libre interiormente en un más allá que no se conoce y que mucha gente en ese esperar y en ese ver tanta tragedia en el mundo actual provocada por miedos y destabilidad, guerras, mm, que el mismo Estado y muchas veces soportado por las iglesias hacen que las personas pierdan el interés, se desanimen y busquen por ellos mismos otras fuentes de, de salida. Es por eso que podemos ver que hay mafias, hay organizaciones que buscan desafiar a la estabilidad del gobierno, a lo que el gobierno, los gobiernos imponen como normas a seguir, y vamos viendo cómo Tolstoy habla de todo eso en este libro. Es muy interesante ver la postura de Tolstoy porque tomo en cuenta que Tolstoy nace en 1898
Entonces su libro lo publica a mediados del siglo XX. No es aceptado en Rusia, no es aceptado en España, no es aceptado en muchos pueblos, en muchos estados, donde la iglesia tiene mucho peso y la iglesia decidía en aquel tiempo que se leía y que no. Entonces, por el mensaje que tiene ese libro de apelar a la conciencia del ser humano y que busca una revolución, una rebeldía pacífica, sin armas, con la revolución que, la única revolución que puede ser ganada, que es por medio del amor. No yendo a las guerras, no enfrentándose a diferentes realidades por medio de armas, no, sino que reconociendo de que el reino de Dios está en cada una de las personas, en cada uno de los seres humanos, que se den la oportunidad de encontrar a esa divinidad. En ese caso, pues el libro básicamente habla del cristianismo, porque en la Rusia de Tolstoy se vivía el cristianismo ortodoxo. Todavía Rusia es aún Rusia y todos esos países que formaron la URSS en aquel tiempo son de mayoría ortodoxa. Entonces, podría ver Tolstoy que ni ahí, que ellos presumían tener el acervo de la fe verdadera y no, que esa pervertida que gobierno y iglesia estaban coludidos, estaban trabajando juntos para mantener al pueblo opacado con miedo y buscaban formas de controlar de esa forma. Entonces el libro de Tolstoy es este, se puede conseguir de esta forma. Bueno, tengo la cámara muy alta. De esa forma, ¿sí? El reino de Dios está en vosotros. Es una versión, bueno, fue traducido en España, entonces lo manejan así, pero se podría encontrar como el reino de Dios está en ti, que significa que está en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que estén dispuestos a encontrarse con ese Dios. Entonces, podemos ver que provocó mucha inspiración esa forma tan libre pero peligrosa en aquel tiempo que Tolstoy tenía de hablar, tenía de comunicar esa gran verdad, porque mucha gente estaba deseando de que hubiera más escritores, más gente que publicara temas como estos, porque no se tocaban por lo mismo de la complejidad de que tenían que mantenerse las normas, lo ya establecido. No se permitía que hubieran diferentes tipos de pensamiento. Si no era religioso, no podía ser de otra forma. Libre pensador no se podía opinar o mucho menos publicar. Entonces Tolstoy tuvo que salirse de la Rusia, donde finalmente fue perseguido y se estableció en Estados Unidos y desde Nueva York pudo él publicar sus libros. Y bueno, en aquel tiempo Estados Unidos ya permitía a los escritores y muchos artistas llegar y establecerse y desde allí ser libres por completo. Y fue toda una revolución. Mahatma Gandhi, que fue un líder que sacó de la opresión al pueblo hindú, de la opresión del imperio inglés, ¿sí? de la corona de Inglaterra. Entonces Mahatma Gandhi, los que no conozcan la historia de Mahatma Gandhi, para que tengan una idea precisa del libro, por supuesto lo van a leer, ¿no? Pero para que tengan una noción de cuál fue el impacto. Entonces Mahatma Gandhi fue un líder espiritual, vamos a decir, pero más bien político, que sacó a su pueblo de las garras, de las ataduras, de la esclavitud que vivían en aquel tiempo por parte del imperio inglés, de la corona inglesa, de los británicos, básicamente. Entonces, pero sus mensajes eran de paz, nunca eran
con armas. De hecho, la gente no utilizó armas hasta que buscó la independencia. Y después no estaba Gandhi, entonces cada uno le dio a su entender, hicieron las cosas como ellos pudieron. Pero finalmente, estando Gandhi vivo, se logra la independencia de la India, se independiza del Reino Unido. En otra parte, eso fue en la India, que fue en Asia, y Martin Luther King hizo lo propio en Nueva York, viendo que el pueblo de raza, bueno, de origen afroafricano, de origen africano, que en Estados Unidos se llaman americanos, se llaman afroamericanos, así se llaman, así se les dice originalmente. Entonces, Martin Luther King es un pastor eh, cristiano, también hizo movilizaciones y fue muy famoso porque logró que el pueblo, aún con todo el ímpetu y la enjundia que tiene el pueblo de origen africano, y más toda esa rabia que tenían por lo que habían padecido, o sea, que seguían padeciendo, porque se había ya abolido la esclavitud, pero aún seguían siendo tratados como esclavos, como raza inferior. No podían estar en los autobuses, tenían que irse a la parte de atrás a sentarse, y si venía un blanco y ellos estaban sentados tenían que ceder el asiento. Cosas de esas ingratitudes en pleno siglo XX, que esto fue en los años 60. Entonces, igual llama a una eh, revolución pacífica para buscar que se legislen leyes a favor de ellos, pero que, más bien que simplemente en políticas de donde ellos sean incluidos y no excluidos. Y lo logra también por esto mismo de que Tolstoy, en su libro que había revolucionado, este libro vino a hacer revolución interior. Entonces, a raíz de eso, pues, la gente que lo entiende y que sabe que el reino de Dios está en cada uno de nosotros, y que desde ahí podemos tener fuerzas que nos van a ser imparables para que con el mensaje cristiano verdadero, por supuesto, no de sectas, no de religiones, no de líderes políticos, que como bien lo dice Tolstoy, muchas veces están coludidos, están siendo parte de lo mismo que es gobierno, Estado, para mantener a la gente sosegada, calmada, sin opinar y participativa, ¿no? O más bien consumista y de lo que les están dando, sin que haya una oportunidad de alzar la voz y decir, yo pienso esto, me quiero expresar de esta forma, quiero vivir así. No se permitía en aquel entonces. Entonces, este libro es poderosísimo. Es un libro bastante fuerte porque, bueno, Tolstoy recalca muchas cosas y habla de muchas cosas que él vivió y le expresa como él las entendía, pero el tema fuerte de este libro es que realmente sí, eh, es un libro revolucionario por todo lo que nos permite entender de lo que realmente es el cristianismo. Es un acompañamiento, es una filosofía de vida, es un estilo de vida, es un mensaje, es sí, un estilo de vida que libera por completo, que libera, que no está alejado de lo que son las religiones orientales, budismo y hinduismo también, que son religiones poderosísimas porque saben cómo elevar el alma, solo cómo elevar la conciencia del ser humano. Entonces, Tolstoy, una de las frases que él menciona es que, bueno, tenemos que abolir la ley de que ojo por ojo y diente por diente, que se maneja desde la Torah, desde el Antiguo Testamento,
que se le llama la ley de Talión, ¿no? Que realmente era una política que era una ley. Era una ley, no era algo injusto para aquel entonces. Y bueno, viene Jesús y dice, pues realmente sí es injusto porque se pueden arreglar las cosas de otra forma y no alargar las guerras, no alargar los recelos, los resentimientos. O sea, tiene que haber un momento donde las nuevas generaciones ya participen en una vida tranquila, justa y más llamativa que seguir peleando por cosas que los ancestros hicieron, cuando realmente uno con raciocinio y con un Dios interior y con una sanación interior, uno realmente puede hacer las cosas diferentes. Entonces eso es buscar la resistencia, buscar la revolución pacífica, resistencia sin violencia, para que haya un despertar de la conciencia y en ese despertar nos podamos encontrar siendo verdaderamente libres desde nuestro interior y con esa libertad poder actuar, poder decidir y poder encaminar nuestros proyectos de vida. Claro, siempre enfocados al bien común en una sociedad que sea más participativa, pero que tenga derechos de ser, no ser, de expresarse, de vivir, sentir, hasta de sentir. De sentir significa protestar por lo que no está de acuerdo para buscar consensos. Ok, bueno, buenísimo, o sea, es uno de los libros que más me ha pegado, que realmente te simbra, realmente si estás en ese enfoque, si esa es la filosofía de vida que el lector tiene, va a ser mella, pero si no, simplemente no lo vas a leer o no te va a decir nada porque pues piensas distinto, ¿no? Y estás en otra onda, estás en otro radar, en otra dimensión. Pero vale la pena leerlo, o sea, es realmente sustancioso. Son de esos libros que, porque los he leído y sé lo bien que puede hacerle al alma, a la conciencia de la persona humana, aquí estoy recomendándolos. Bueno, pues por hoy ha sido todo. Démosle la oportunidad a León Tolstoy de que él nos ayude a elevar nuestra conciencia interior. Que todos estén bien y ya saben que mi nombre es Douglas Herrera. Me pueden seguir en las redes sociales, un like, suscribirse, todo eso ayuda para que más gente conozca de esos maravillosos libros, porque aunque estemos ya con la modernidad, ¿no? Que Simon Bauman dice la modernidad líquida, también ya hay un video con respecto a eso, pero bueno, podemos rescatar toda esa maravilla y toda esa información valiosísima desde nuestras creencias religiosas, cristianas, espirituales y hacerlas realmente válidas, hacerlas que realmente valgan la pena, que estén ahí y hacerlas participativas, hacerlas parte de nuestra vida, de nuestras nuevas generaciones, de nuestros jóvenes, que tengan realmente esperanzas por vivir. Y bueno, ya saben, sin miedo al éxito, nos encontramos en este mismo canal para el siguiente video. Que estén todos bien.